retomar la sesión de este segundo día de Congreso. En este quinto panel dedicado a justicia y paz, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16 de Naciones Unidas, una ventana de oportunidad para la seguridad jurídica en Iberoamérica hacia el 2030. Integran el panel el doctor Francisco Guerrero Aguirre, secretario para el fortalecimiento de la democracia de la OEA, el doctor Alfredo Vítolo, miembro integrante del Comité Ejecutivo de FORES y profesor de Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad de Buenos Aires, la doctora Marta Ollanarte, miembro del Comité de Expertos en Administración Pública de la ONU, el doctor Fabián Salvioli, director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata y expresidente del Comité de Derechos Humanos de la ONU. Es moderador en este panel el doctor Ciro de Martini. Muchas gracias a todos y adelante. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Quisiera, en primer lugar, agradecer a la invitación que me realizara FORES para poder estar moderando este panel de destacadas figuras. Quisiera además agradecer a FORES y a la Cátedra Jurídica de la Universidad de Girona por la realización de este seminario. No deja de generarme asombro ver esta pobreza y corrupción, esta asociación de la pobreza y corrupción. Desde el momento inicial en el cual vi el modo en el cual se estaba denominando este congreso, me generó un asombro y una alegría a la vez. Este panel, además, en particular, se inserta en el objetivo 16 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas, lo cual también no deja de generarme también una gran alegría. Quisiera entonces comenzar a presentar a quienes van a desarrollar este panel. En primer lugar, al doctor Francisco Guerrero Aguirre. El doctor Guerrero Aguirre es doctor en Relaciones Internacionales y maestro en Análisis de Conflictos Internacionales, ambos por la Universidad de Kent, Inglaterra. Es licenciado en Derecho, titulado con mención honorífica por la UNAM. Ha sido coordinador académico de diversos cursos, seminarios y diplomados, investigador visitante en diferentes países. En enero del 2008 fue elegido como uno de los 5 beneficiarios mexicanos de la reconocida beca Eisenhower. Dentro de sus especializaciones se destacan Derecho electoral, políticas públicas, asuntos internacionales, democracia, transición política, gobierno y transparencia. Actualmente es secretario para el fortalecimiento de la democracia de la Organización de Estados Americanos, en donde desde el 2015 tiene a su cargo la defensa, promoción y consolidación de las ideas y valores democráticos del continente. Bueno, entonces damos, por favor, comienzo a esta primera conferencia. Muchas gracias. Agradezco mucho a FORES la posibilidad de estar acá y transmito un saludo del secretario general de la OEA, de don Luis Almagro, quien me ha pedido que salude este evento y obviamente desde la OEA, muy relevante tocar temas como el de la corrupción y la democracia, particularmente a partir de estos objetivos del milenio. Como todos sabemos, los objetivos del milenio han alcanzado niveles sin precedentes de compromiso, un compromiso por lo menos verbal por parte de la mayoría de las naciones. A pesar de algunas notorias resistencias y de intereses económicos y, por supuesto, políticos, han sido aceptados por la Organización de las Naciones Unidas en la gran cumbre que se llevó a cabo en el año 2015. Replanteó sus propuestas para darles además un objetivo más proactivo, a más largo plazo y de mayores alcances. Estos objetivos, que no solamente consisten en políticas públicas de los países,
También buscan desarrollar modelos horizontales que permitan a la sociedad civil redefinir rumbos de Estado y deben ir más allá de las muchas veces agotadas discusiones ideológicas de los partidos. Y es que es algo que seguramente coincidiremos, estos objetivos no tienen color político. Erradicar la pobreza o promover sociedades pacíficas no es cosa de derechas o de izquierdas, es más bien un asunto, diría yo, toral de la democracia. La visión multicultural y multilateral parte de 3 ejes fundamentales: poner fin a la pobreza, reducir la desigualdad y luchar contra el cambio climático. Así es como han surgido estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS de la Agenda 2030. Los 17 objetivos entraron en vigencia a partir del 1 de enero del año 2016, teniendo aplicación universal, y en estos 15 años los países deberán esforzarse en cumplirlos, garantizando que todos nosotros tengamos acceso a la protección que ellos nos brindan. Y para comprender la esencia de estos es conveniente recordar que conceptualmente este desarrollo sostenible, adaptado a las metas democráticas que también sostiene la Organización de los Estados Americanos, nos dicen que el desarrollo capaz de satisfacer a las necesidades del presente sin comprometer las capacidades de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Pero esto se da en un entorno donde la protesta social y las quejas contra la eficacia de la democracia se han multiplicado. Muchos de nosotros crecimos sin acceso a las redes sociales, sin contacto a Twitter y a Facebook, y ahora, solo para que ustedes se den una idea de lo que acontece todos los días, en el mundo fluyen en la atmósfera más de 500 millones de tweets que se presentan todos los días, particularmente de las generaciones más jóvenes a los que estamos aquí. En este contexto de redes sociales, protesta social y además insatisfacción con la democracia, todos los países deberíamos reconocer, sin diferencias, que poner fin a la pobreza no es una tarea fácil, que es necesario implementar diversas estrategias que favorezcan el crecimiento económico y moderen la desigualdad. En el objetivo 16, que establece buscar promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas, se habla también de la necesidad de tomar conciencia que en nuestros países los sistemas de justicia son insuficientes. Y la injusticia no es solo un tema regional, se ha transformado en un tema mundial. Aún en los países con alto grado de industrialización se resisten a admitir la jurisdicción especializada en materias como derechos humanos, solo para poner un ejemplo. Por otro lado, las ríspidas relaciones internacionales entre estados vecinos hacen que en cualquier momento puedan acabar con nuestra frágil versión de la paz. Es por ello que para poder cumplir con estos objetivos se requieren de sociedades pacíficas, justas e inclusivas. Se debe contar con instituciones públicas eficaces que proporcionen educación, asistencia sanitaria de calidad y principalmente la aplicación de políticas económicas justas. Y en este concepto de la justicia creo que aparece, irrumpe, diría yo, de manera violenta el concepto de la corrupción. El secretario general de la OEA, don Luis Almagro, ha señalado, y yo coincido con él, que el fenómeno de la corrupción es inadmisible. Yo diría que podríamos incluso calificarlo como una de las enfermedades bacteriológicas más dañinas de la sociedad y en muchos casos, y lo vemos desde la OEA, desde la Secretaría en la que yo tengo el privilegio de participar, llevamos a cabo las misiones de observación electoral en todo el continente y hemos encontrado como uno de los elementos más importantes de molestia y de irritación que existen en las sociedades es el tema de la corrupción. Hemos visto en fechas recientes, el caso quizá más emblemático de ellos, el caso guatemalteco, como la instalación de la CICIG representa un antes y un después de lo que significa el combate de la corrupción, y nosotros desde el espacio de la Organización de Estados Americanos hemos estado trabajando en la instalación de una misión que tiene objetivos similares, aunque una naturaleza distinta, como lo es esta misión de acompañamiento al combate a la impunidad y la corrupción, conocida como la MAXI
en Honduras. En el continente americano pareciera ser que la discusión de los valores que tienen que ver con el combate a la corrupción y su vínculo con el desarrollo democrático ocupan un lugar cada vez más importante en la mente de los votantes. Yo les podría decir que en el ciclo electoral que tendremos el año próximo, este año la OEA tendrá misiones de observación electoral en Honduras, tendrá una misión de observación electoral en Nicaragua, pero el año próximo el ciclo de elecciones del continente será muy atractivo y muy interesante. Tendremos elecciones en Brasil, donde por primera vez en la historia la OEA ha sido invitada a observar el proceso electoral brasileño. Tendremos elecciones en Colombia, donde también la OEA tradicionalmente participa. En mi país, México, habrá también proceso electoral federal en el año 2018. Habrá elecciones también en Costa Rica y evidentemente lo que nosotros podemos observar es que en todos estos procesos electorales la preocupación social por combatir la corrupción y tener gobiernos más efectivos, que se separen, que se distancien de los esquemas de corrupción es importante. Y es importante no solo desde la perspectiva política. Por ejemplo, la corrupción hemos logrado comprobar que es una enfermedad que destruye instituciones, erosiona el tejido social, pero no solo eso, cobra vidas humanas, arruina patrimonios familiares y deja en estado de indefensión a quienes deberían ser los principales beneficiarios de la actuación del Estado y, por supuesto, de los ciudadanos. Y les doy un dato que me parece que es importante. El Fondo Monetario Internacional estima que el costo de la corrupción en los países del hemisferio se acerca ya al 2% del Producto Interno Bruto. Es decir, perdemos en materia de desarrollo por la ineficacia de los propios gobiernos en materia democrática 2%. Esto significaría cuantitativamente el equivalente a 50 veces el presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México, la universidad donde yo estudié en mi país, o aumentar en 1000% los programas sociales de reducción de la pobreza del propio México. Otros países calculan que el costo de la corrupción anualmente significa cantidades suficientes para construir 4 líneas más del metro, es decir, del subterráneo, que se da en otras latitudes. Recientes casos emblemáticos como Odebrecht en Brasil o los escándalos derivados de los Panama Papers nos ilustran cómo los sistemas económicos y políticos, cuando adolecen de la falta de controles institucionales, de las herramientas adecuadas para la rendición de cuentas o del marco jurídico idóneo y sobre todo de una institucionalidad sólida, tienden a anidar la corrupción y por consiguiente esto genera falta de desarrollo. Cuando la corrupción se transforma en un fenómeno sistémico, donde estamos involucrados todos los segmentos de la sociedad, los partidos políticos, los propios organismos electorales, evidentemente el significado último de la democracia se pierde y se prostituye para dar espacio al gobierno solamente de unos pocos. Por eso es importante que estos fenómenos de corrupción transnacional sean evaluados con seriedad por las instituciones públicas y esto incluye a todos los segmentos de la sociedad. Es claro que el fenómeno de la corrupción es un problema que trasciende fronteras, por ello la respuesta a esta problemática debería también tener un enfoque de carácter transnacional. Para combatir eficientemente a la corrupción es necesaria entonces, entre muchas otras condiciones, la cooperación y la colaboración internacional y por supuesto desde la OEA tenemos mecanismos como MESICIC, que es este mecanismo de evaluación que se hace sobre la corrupción en los países, que puede ser muy importante. Finalmente, concluyo porque somos muchos los panelistas y supongo que si me extiendo más irá en detrimento de la posibilidad de que el auditorio participen. Tendría que decir que el tema no solamente es cuantitativo, sino también es político y es social. Algunos estudios nos demuestran que hay una relación entre la percepción subjetiva de la corrupción y, por supuesto, el crecimiento económico. A mayor corrupción, menor inversión y, por ende, menos crecimiento y mayor pobreza. El mecanismo es bastante obvio. La corrupción es percibida como un impuesto a la inversión, lo que disminuye el volumen de este y, en consecuencia, la capacidad de una sociedad de modernizarse, aumentar su producción y sus salarios.
He platicado, y es algo de lo que podríamos profundizar en otro momento, las experiencias que han tenido el sistema de Naciones Unidas con el tema de CICIG, la experiencia que estamos teniendo nosotros con el tema de la misión de apoyo al combate a la impunidad y la corrupción en Honduras. Y por supuesto decir que todo esto, para poderse materializar en la disputa política, que es finalmente el ejercicio mayor de la democracia, poder procesar de manera pacífica las diferencias políticas, es importante también que se dé de la mano de reformas políticas y reformas electorales que permitan que los modelos tradicionales o viejos del patrimonialismo, de la compra de votos y otro tipo de cánceres que tenemos en los modelos democráticos puedan ser resueltos con mayor transparencia, con rendición de cuentas y con otros mecanismos. Creo que en un evento como este es importante que se vincule, como lo dice acá, la seguridad jurídica, la democracia y el combate a la corrupción. Si revisamos, y con esto termino, los niveles de satisfacción ciudadana que se expresan en algunos espacios de medición, como son Latinobarómetro, nos vamos a dar cuenta que el aprecio por la democracia en el continente viene en caída. Estamos hablando de un nivel de aprecio de alrededor del 32%, que no se corresponde con la inversión física, material y cívica que hemos realizado en el continente en los últimos 25 años. Es importante por esto que los liderazgos políticos de la región reaccionen de manera más veloz y más rápida para atender el cáncer de la corrupción y que los ciudadanos sientan que su voto, que su sufragio puede tener un efecto inmediato para detener este tipo de fenómenos. Diría que pasar solamente de una democracia electoral que se refleja en las urnas a una democracia efectiva que impulse políticas públicas mucho más intensas para sancionar a los corruptos, para exhibirlos y para evitar que las nuevas generaciones crezcan en este ambiente de corrupción es uno de los grandes retos del siglo XXI, y teniendo además las redes sociales como testigo cotidiano de repudio y de reporte cotidiano de lo que sucede, creo que podemos tener elementos para entrar a este tema. Por lo pronto, atacar este cáncer que significa la corrupción en los sistemas democráticos, creo que está enmarcado dentro de estos retos de desarrollo del milenio y es una condición indispensable para poder avanzar en esa materia. Ahí dejaría mis comentarios iniciales. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos entonces ahora a la doctora Marta Ollanarte, abogada recibida con diploma de honor en la Universidad de Buenos Aires, cofundadora y presidenta de Poder Ciudadano, capítulo argentino de Transparencia Internacional, directora del Centro para la Participación y el Control Ciudadano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, subsecretaria para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación. Fue directora nacional del proyecto PNUD, Auditoría Ciudadana, Calidad de las Prácticas Democráticas en Municipios, y actualmente miembro del Comité de Expertos en Administración Pública del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas. Muchas gracias. Gracias a Fores, gracias a la Universidad de Girona, a los compañeros de panel y, por supuesto, a todos ustedes por acompañarnos esta tarde. El mundo tiene prisa y se acerca a su fin. Será por eso que ha venido menos gente esta tarde. Bueno, esta frase la dijo el obispo de York, un prestigioso líder intelectual, religioso y político de su época, de Inglaterra, en el año 1014. Es decir, hace más de 1000 años. El mundo no se terminó, tenemos mundo para rato, si es que sabemos cuidarlo. Pero claro, las catástrofes, como aprendimos ayer, que son
producto de fuerzas naturales, y las calamidades, que son producto de la imbecilidad humana, abundan en estos tiempos. Esto genera peligros, riesgos, incertidumbres, pero también hay cambios muy positivos que nos brindan una ventana de oportunidad para trabajar juntos y mejorar el bienestar colectivo. Una de esas ventanas de oportunidad, a mi modo de ver, es la Agenda 2030, Transformando Nuestro Mundo, así se llama el documento que la contiene, que fue, como ustedes saben, aprobada por todas las naciones que integran Naciones Unidas. Es un compromiso amplio, ambicioso, universal y contiene, como ya se dijo, 17 objetivos, 169 metas. Además, se comprometen todos los países a realizar alianzas y trabajar de manera conjunta para hacer realidad estos objetivos. Los objetivos de desarrollo sostenible son la continuidad de los objetivos de desarrollo del milenio, que, como ustedes saben, en algunos casos se han dado importantes pasos y mejoras, por ejemplo, en lo que se refiere a pobreza extrema a nivel global de 28%, es decir, 1.700 millones de personas, se redujo a el 11%, 767 millones de personas. A nivel regional también ha sido importante el avance, de 13% a 5%. Claro, hablamos de estos porcentajes y son muy chicos, pero estamos hablando de millones de personas. Y como ustedes saben, Latinoamérica sigue siendo la región más inequitativa del planeta. Bueno, el documento de Naciones Unidas y su agenda y el compromiso de todas las naciones es una enorme oportunidad para, como les decía, trabajar por el bienestar colectivo. El objetivo 16, justamente, es el que marca la gran diferencia con los objetivos que estuvieron vigentes entre el 2000 y el 2015. Y tiene que ver con que se agregan valores, que en este caso son estos 3 pilares de paz, justicia e instituciones sólidas. Y el objetivo 16 tiene valor intrínseco en sí mismo, pero además es un objetivo instrumental, porque a través de él pueden hacerse realidad todos los otros objetivos. Y cuando hablamos de instituciones, estamos hablando de reglas de juego que la sociedad se impone para paliar la incertidumbre de la vida en común, y también son los mecanismos para hacer cumplir esas reglas de juego. Y la seguridad jurídica, que es deber primordial del Estado, da certeza, efectividad a esas reglas de juego. No puede haber desarrollo sin seguridad jurídica, no puede haber seguridad jurídica sin desarrollo. Y si no tenemos desarrollo ni seguridad jurídica, tenemos corrupción y todo esto que Francisco acaba de contarnos y no les voy a repetir. Ahora bien, ¿cómo hacemos para cumplir con estos compromisos? ¿Qué estados son necesarios para la Agenda 2030? ¿Por qué hay diseños de políticas que son buenos pero resultan ineficaces? ¿Cómo debemos comprometernos y trabajar para lograr que esto sea una realidad positiva? ¿Qué estado para la Agenda 2030? Bueno, yo estoy convencida que el camino es el gobierno abierto, pero les cuento por qué. En el 2013, en medio de las discusiones para la Agenda 2030, se empezó a hablar ya de lo que después constituyó el objetivo 16. Y algunos países
dijeron, bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo empezaríamos? ¿Qué empezaríamos a hacer para lograr lo que finalmente, les decía, se plasmó a fines del 2015 en el Objetivo 16? Y concluyeron que era importante empezar a trabajar con indicadores. Entonces, 5 países, Albania, Indonesia, Ruanda, Túnez y el Reino Unido, empezaron a trabajar este tema de los indicadores. Tuve oportunidad de escuchar a algunas de las personas que habían trabajado en estas experiencias en una de las reuniones de Naciones Unidas y realmente fue sumamente importante porque fíjense ustedes qué países tan distintos. Además, no son los países que habitualmente se ponen como ejemplo, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, etcétera. No, países con desarrollos diversos, algunos en vías de desarrollo, otros ya desarrollados, pero decidieron trabajar de manera conjunta, cumpliendo con lo que son la necesidad de las alianzas para este compromiso global, y se trabajó en cada uno de los países con colaboración de las organizaciones de la sociedad civil, de la academia, de distintos tipos de expertos, con organismos internacionales, fundamentalmente Naciones Unidas. Y justamente, ¿qué surgió en la mayoría de estos indicadores? Surgían los elementos que hacen al gobierno abierto, es decir, la necesidad de la transparencia, la colaboración y la participación. Bueno, cuando hablamos de gobierno abierto, ustedes saben, no estamos hablando solo del uso de nuevas tecnologías, estamos hablando de un nuevo paradigma, de un cambio sistémico, de nuevos vínculos, un diálogo colaborativo entre ciudadanos y funcionarios. Por supuesto, no es fácil hacer esto, pero hay que saber que de esto se trata. Y en las experiencias exitosas que se están desarrollando de gobierno abierto surgen 4 elementos que son lo que yo diría un círculo virtuoso que posibilita pasar incluso del gobierno abierto al Estado abierto. Estas cosas son la innovación, la integración, la implementación y la evaluación. Y, por supuesto, sostener este proceso. ¿De qué hablamos cuando hablamos de innovación? Cuando hablamos de innovación estamos hablando de acciones creativas para mejorar los servicios que la administración pública debe ofrecer, para mejorar las políticas públicas en general. Por supuesto que para la innovación hay obstáculos, el temor al cambio, la falta de recursos, la falta de capacidades, etcétera, todos los que ustedes se puedan imaginar. Pero también hay una enorme cantidad de oportunidades, nuevos liderazgos, posibilidad de adquirir nuevas capacidades, implementar proyectos similares a los que se implementan en organizaciones no gubernamentales, alianzas con empresas, etcétera. A la innovación debe seguirle la integración, como les decía. La integración nos habla de la necesidad de coordinar políticas entre áreas de gobierno y además entre distintos niveles de gobierno. Son todas, bueno, si acá hay funcionarios, lo deben saber todos, silos cerrados, compartimentados, que además de generar mayores gastos, muchas veces son signo de ineficiencia. Bueno, es importante entonces integrar políticas entre distintas áreas y distintos niveles de gobierno. ¿Que hay obstáculos? Por supuesto que hay obstáculos. Las divisiones jerárquicas, los temores, en el caso de los niveles de gobierno, los intereses regionales, etcétera. Pero también hay una enorme cantidad de oportunidades y eso es lo que hay que aprovechar. Y estas oportunidades son también nuevos liderazgos, posibilidad de alianzas entre los distintos niveles de gobierno, la cooperación internacional, etcétera.
Y bueno, se supone que ya tenemos una política bien diseñada, con medidas innovadoras, pensando en la integración, etcétera. Y después viene lo más difícil, que es la implementación, que en general es ahí donde fracasan gran parte de las políticas públicas. Porque implementar una política pública, es decir, hacer operativa una decisión política habitualmente contenida en una norma, así de simple. Pero es un proceso complicado, cuando no conflictivo, que toca distintos intereses. Están los intereses de funcionarios que van a responder de una manera, los destinatarios de esa política van a responder de manera distinta, los tiempos van a ser distintos. Entonces, es necesario que se tengan un marco conceptual, capacidades técnicas, para ir desarrollando armoniosamente esta política de cambio. Y después de innovar, integrar y saber implementar, tenemos necesidad de hacer evaluaciones. Las evaluaciones deben ser internas, externas. ¿Y qué nos permiten las evaluaciones? Saber qué tengo que seguir haciendo porque está bien, qué debo agregar porque no lo estoy haciendo y sería importante, qué debo dejar de hacer porque lo estamos haciendo mal o no produce los resultados que deseamos. Y este proceso debe ser continuo y sostenido. Ayer también se habló de la necesidad en los procesos de cambio de sostenerlos. Bueno, a ver. Les decía entonces que estos 4 elementos constituyen un círculo virtuoso y que este círculo virtuoso dentro del gobierno abierto, que se está extendiendo en muchos países, ustedes saben, hay una alianza para el gobierno abierto, integrado en este momento por más de 70 países. Argentina es parte de esa alianza. Y hay que tener la mirada puesta en la extensión de los principios del gobierno abierto, que en general se aplica a los ejecutivos, también al Poder Judicial, es decir, justicia abierta. Ayer escuchamos a la doctora Sandra Elena, que nos habló de lo que se está haciendo en este momento en Argentina respecto de justicia abierta. Debemos pensar también en Parlamento abierto. Comentaba hace un momento que mañana comienzan una serie de capacitaciones en el Poder Legislativo en relación al tema acceso a la información, que es fundamental, es uno de los pivotes, el acceso a la información, para permitir participación ciudadana, para permitir controles y para promover todas las competencias ciudadanas que hacen a la convivencia democrática. Y también tenemos que pensar en municipios abiertos. Claro, todo esto no es fácil de hacer. Las prácticas ineficaces son persistentes, muchos de ustedes los deben saber, pero yo estoy convencida de que se puede, que a las instituciones se llega. Escuché hace poco decir a Francis Fukuyama que en cuestiones institucionales lo más importante son los primeros 500 años. Es decir, depende cuando pensemos que hemos empezado nosotros, a lo mejor nos faltan 100, a lo mejor nos faltan 200, a lo mejor nos faltan 500 o a lo mejor nos faltan 50. Pero a las instituciones se llega. Y me parece que este es el gran desafío, porque estoy convencida que si no hacemos esto, el objetivo 16 de justicia, paz e instituciones sólidas no podrá cumplirse. Estoy convencida que el Estado abierto es uno de los caminos que los distintos países del mundo deben tomar para hacer realidad la Agenda 2030. Y finalizo con una reflexión final que es parte de
del documento La Agenda 2030, Transformando Nuestro Mundo, y que les invito a todos a leer porque es un documento sustancial, amigable dentro de lo que pueden ser esos documentos y que tiene una cantidad de puntos claves, entre ellos esto que les dejo como reflexión final. Podemos ser la primera generación exitosa en la lucha contra la pobreza, así como podemos ser la última que tenga la oportunidad de salvar el planeta. El mundo será un mejor lugar en el 2030 si tenemos éxito en nuestros objetivos. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Ollanarte. Vamos a continuar con el doctor Fabián Salvioli, abogado, magíster en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de La Plata, doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad Nacional de La Plata, director del Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, fundador y director de la carrera de posgrado de maestría en Derechos Humanos de dicha universidad. Ha sido presidente del Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. Quiero destacar en este caso el primer y único presidente argentino que tuvo Naciones Unidas. Y actualmente profesor titular de Derecho Internacional Público en la carrera de Abogacía de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de dicha universidad. Por favor. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Ciro, por la presentación. Me permitirán que le diga Ciro, nos conocemos desde hace ya bastante tiempo, es un querido amigo y me siento muy honrado de integrar este panel con tan prestigiosos y prestigiosas colegas. Así que quiero agradecer particularmente al presidente de Fores por esta invitación y a su secretaria, que ha sido muy insistente y muy eficiente persiguiéndome a través de correos electrónicos durante varios meses, pero lo pudimos lograr de estar aquí. Y también a la Universitat de Girona, muchas gracias por la invitación para estar aquí. Traía solo algunas ideas para poder compartir con ustedes, aunque las dos presentaciones que escuchamos ya son, me parece, lo suficientemente ricas como para que hagamos un debate, pero bueno, yo debo justificar mi presencia en este lugar y lo voy a intentar de alguna manera. Yo creo que estamos en presencia de un derecho humano a la transparencia en las políticas públicas. Que las personas y las sociedades tenemos el derecho humano a que haya políticas públicas transparentes. Que este es un derecho humano en emergencia y que si no está hoy consagrado en un instrumento, lo será seguramente dentro de no demasiado tiempo. Es inevitable, felizmente inevitable, que esto efectivamente suceda. Pero para esto es imprescindible, es necesario que nos centralicemos en perspectiva de derechos humanos, porque hoy el fin del Estado es ese. Y como muy bien decía el doctor Guerrero, pues esto no es un problema de partidos políticos ni de ideologías. El fin del Estado es garantizar los derechos humanos independientemente del signo político del Estado que esté allí, del gobierno que esté allí. Si el Estado no garantiza derechos humanos, pues no sirve para lo que está creado. Ese es el fin, efectivamente, del Estado. El fin principal, el fin primordial. Y hacia allí ha de apuntarse sin dudas. El problema es que ni los objetivos de desarrollo sostenible, que son muy valiosos y han sido muy peleados, yo he podido presenciar algunas de las discusiones en Naciones Unidas para llegar al consenso de la adopción de estos objetivos, ni estos objetivos están centrados en perspectiva de derechos humanos, ni las convenciones contra la corrupción
se enfocan en perspectiva de derechos humanos. Y es un error que sea así. Y me voy a permitir intentar decir por qué en un par de minutos. Lo primero que quiero decir, que va de suyo y que también fue señalado por el doctor Guerrero, es que democracia y derechos humanos y transparencia van de la mano, no puede ser de otra forma, son inescindibles. Y cuando hablo de democracia, por cierto, hablo de democracias sustanciales, no de democracias formales. Hoy nuestro continente tiene algunos serios problemas en materia democrática. Basta ver el informe que ayer sacó, bueno, al menos ayer se hizo público la Comisión Internacional de Juristas sobre la situación de derechos humanos en Venezuela en relación a la actuación del Poder Judicial y, en fin, y algunos otros indicadores de deterioro de calidad democrática en el continente. Por algún mecanismo que habrá que analizar, nuestras sociedades asocian más a la corrupción con las democracias que con las dictaduras. Y este es un serio problema. Es un serio problema porque además no es cierto. Es decir, las dictaduras son siempre muchísimo más corruptas que las democracias. Lo que pasa es que en democracias hay mecanismos. Hay mecanismos de denuncia, hay transparencia, hay actuación de la prensa, etcétera, etcétera. Los hechos de corrupción salen mucho más a la luz. En dictadura es mucho más complejo y además en general las dictaduras acompañan los actos de corrupción con graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos, entonces la atención está mucho más enfocada en ese tipo de cuestiones que en cuestiones de debilitamiento de la transparencia. Pero hay que recuperar y hay que dejar claro el mensaje a nuestras sociedades de que las democracias son esencialmente más transparentes que las dictaduras y que no hay posibilidad de que haya disminución de la corrupción si esto no se da en un sistema democrático. El Estado es el que debe efectivamente garantizar los derechos humanos y eso se hace fundamentalmente a través del ejercicio de la política pública, no a través de un ministerio, no a través de un órgano del Estado. Todos los órganos del Estado tienen que trabajar en línea de garantizar derechos humanos, por ende todas las personas que trabajan en el Estado tienen que estar capacitadas fuertemente en derechos humanos y en todo lo que implica derechos humanos, y si no es así, esas personas están incumpliendo su rol. Por eso es inadmisible que alguien en el Estado diga: a mí los derechos humanos no me interesan. Esto es como si un cirujano dijera: a mí la anestesia no me interesa, digamos, trabajando en una mesa de operaciones. Y todo hecho que interfiere con el correcto desarrollo de la política pública afecta a los derechos humanos y por ende, la corrupción afecta seria y fuertemente a los derechos humanos. La corrupción es una violación de derechos humanos en sí misma y es una violación de varios de los derechos reconocidos en instrumentos internacionales. Para esto hay que tener una mirada no reduccionista de derechos humanos, integral, que no hay que inventarla, es la de la Declaración Universal de Derechos Humanos, derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales que nos pertenecen a todas las personas por el hecho de que somos personas, básicamente, y no más que eso. Ahora bien, ¿qué pasa con las convenciones contra la corrupción, tanto la interamericana como la de Naciones Unidas? Ni los preámbulos, ni el contenido, ni los mecanismos de supervisión en la de interamericana, porque la de Naciones Unidas no tiene en su seno, tiene enfoque de derechos humanos. En ninguna de estas convenciones se menciona derechos humanos, ni derechos y libertades fundamentales o derechos fundamentales. Y este es todo un dato. Se puede sacar alguna cosita de la Convención Interamericana diciendo que la corrupción atenta contra el desarrollo de los pueblos, pero de ahí a decir que la Convención tiene un enfoque de derechos humanos, pues hay mucho terreno para recorrer. Claro, la de Naciones Unidas destaca la participación de las organizaciones no gubernamentales, etcétera, etcétera. Habla del acceso público a la información, que es un derecho humano, pero otra vez hay que hacer un rastreo muy minucioso para encontrar cuestiones, perlitas de derechos humanos en esas convenciones. Tampoco se identifican allí recursos ante los órganos de derechos humanos.
ni se señala legitimación activa para denunciar a estados, para personas que tengan legitimación activa para denunciar a estados como titular de derechos humanos por hechos de corrupción. Y esto genera mucha frustración, entre otras cosas, porque uno de los graves problemas que también ha sido dicho aquí de la corrupción es la impunidad, que suele ir acompañada de los hechos de corrupción, lo cual desalienta muy fuertemente a las sociedades. Pero no hay identificación de recursos ante los órganos de derechos humanos en este sentido. ¿Qué es lo que pasa con los instrumentos de derechos humanos y la lucha contra la corrupción? Bien, hay 18 instrumentos jurídicos en Naciones Unidas, entre convenciones, protocolos, todos ellos son bastante aburridos, los Objetivos de Desarrollo Sostenible son de más fácil lectura, pero si uno hace el esfuerzo de leer todos esos instrumentos jurídicos, va a encontrar que no se menciona la corrupción en ninguno de ellos. Es decir, han ido por caminos diferentes, paralelos, y es hora ya de unir la lucha contra la corrupción con el enfoque de derechos humanos. Ahora, esto no quiere decir de que no haya derechos humanos que no se pongan en juego en materia de corrupción. O para no usar tanto negativo, digamos, hay muchos derechos humanos que se ponen en juego en hechos de corrupción efectivamente. Por ejemplo, corrupción focalizada. Me ha tocado examinar a más de 120 estados en los 8 años que integré el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Hay muchísima corrupción focalizada en determinados sectores, en servicios penitenciarios, por ejemplo, de muchísimos países del mundo. Y hay un impacto fuerte sobre derechos económicos, sociales y culturales. Quienes aquí sientan familiaridad con los instrumentos de derechos humanos, saben que los derechos económicos, sociales y culturales se asumen como compromiso de los estados en la medida de los recursos disponibles. En la medida de los recursos disponibles. Esto dice el artículo 2 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y también lo dice el Protocolo de San Salvador, anexo al Pacto de San José de Costa Rica. Y muchas veces los estados no cumplen con metas de derechos económicos y sociales diciendo que no tienen recursos. Bien, un Estado que tiene corrupción no puede utilizar esa excusa. Los recursos existen, solamente que van a para otros lados. Entonces, la corrupción afecta fuertemente a los derechos económicos, sociales y culturales, afecta al bienestar de la población y por eso no es casual que el enfoque de este Congreso sea corrupción, pobreza. Hay impacto entonces sobre los derechos económicos, sociales y culturales y también impacto sobre los derechos civiles y políticos. Por ejemplo, el derecho a la justicia. La impunidad frustra el cumplimiento del derecho a la justicia. También el derecho a la propiedad. Hay casos de expropiación fraudulenta que hemos podido ver en el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en varios países. También los principios de igualdad y no discriminación, porque la corrupción afecta a las personas más pobres, siempre. Afecta a las personas más pobres. Y por supuesto la libertad de expresión, el acceso a la información. La corrupción per se genera dificultades en el acceso a los datos. Y hay sentencias de la Corte Interamericana en este sentido que lo reflejan muy bien. Para ir terminando, y para que esto no sea una violación de derechos humanos para ustedes, digamos. Los comités de Naciones Unidas de Derechos Humanos han comenzado a trabajar fuertemente con situaciones de corrupción. Cuando estudian los informes de los estados que se presentan, conversábamos con el doctor Vítolo de esto antes de comenzar la sesión, y ustedes van a encontrar en todos, en el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en la CEDAW, el Comité para eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres, el Comité de Derechos del Niño, el Comité sobre Trabajadores Migrantes, el Comité sobre Derechos de Personas con Discapacidad, el Comité contra la Tortura y el Comité de Derechos Humanos que yo integré. En todos se analizan cuestiones de corrupción y cómo afectan a los derechos humanos establecidos en los instrumentos que esos comités aplican. De allí que creo que esta tendencia es irreversible. Y también en el sistema interamericano. El doctor Guerrero mencionaba la situación de Guatemala. Ayer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sacó un comunicado precisamente sobre corrupción y derechos humanos,
muy preocupada por la declaración de persona no grata de uno de los integrantes de la Comisión contra la Corrupción de Guatemala. Así que los órganos de derechos humanos cada vez trabajan más fuerte y más firmemente en materia de corrupción. Y creo que así como ha surgido un derecho a la verdad como derecho humano, hoy estamos en condiciones de hablar de un derecho individual y colectivo de la sociedad a una política pública transparente. Tengo escrito esto hace ya unos 10 años en un trabajo, pero ahora lo puedo sostener más fuertemente. Los hechos de corrupción implican en sí mismos violaciones a los derechos humanos de la sociedad y el derecho humano a la política pública en derechos humanos, aunque parezca un juego de palabras, el derecho humano a la política pública en derechos humanos también es y debe ser visto como una realidad. La transparencia en las políticas públicas no tiene que ser una opción para los gobiernos. Es efectivamente una obligación para evitar la corrupción y, consecuentemente, para evitar violaciones de derechos humanos. Y a quienes ejercemos la profesión jurídica en los campos que nos toque, nosotros sí que no tenemos excusa, porque pertenecemos a los sectores más beneficiados de la sociedad. La vida conmigo ha sido muy generosa, me llevó a lugares en los que ni hubiera pensado que alguna vez iba a ocupar, pero eso no me genera más derechos, me genera más responsabilidades. Y entonces, quienes tenemos herramientas tenemos que plantarnos y decir que no frente a los hechos de corrupción, aunque esos hechos de corrupción provengan de amigos nuestros. Hay que hacerlo. Es muy importante para crecer como sociedad. Y es muy importante para cumplir el fin del Estado. Porque no hace falta pensar que quizás seamos la última generación, como decía Marta recién. No hace falta eso. La vida de cada quien es única e irrepetible y estamos en el mundo un número muy limitado de años, si lo tenemos en cuenta en términos históricos. Y quienes ejercemos o ejercen funciones públicas no tienen ningún derecho a privarle a ciudadanos y ciudadanas de lo que les corresponde por propia lógica de derechos humanos. La transparencia en la política pública y el ejercicio público de la transparencia y la política pública en derechos humanos no son compromisos que los Estados pueden asumir voluntariamente. Son obligaciones y esas obligaciones se corresponden con derechos de todas las personas. Les agradezco mucho por la atención que me han brindado. Muchísimas gracias, Fabián. Vamos a pasar entonces ahí al último de nuestros expositores, el doctor Alfredo Vítolo, abogado, graduado con diploma de honor en la Universidad de Buenos Aires, máster en Derecho en la Universidad de Harvard, profesor en Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad de Buenos Aires, miembro de las comisiones directivas de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, de la Asociación Argentina de Derecho Comparado, del Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia y de la Fundación para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Actualmente, además, asesor de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y fue también asesor del Ministerio de Defensa de la Nación y del Consejo para la Consolidación de la Democracia. Gracias, Ciro. Bueno, antes que nada, pedirles disculpas por mi voz, estoy saliendo de un resfrío bastante fuerte. En segundo lugar, agradecer a las autoridades de Fores y a la Universidad de Girona por la invitación a participar en esto. Y la ventaja de ser el último que habla es la ventaja de que uno podría decir I rest my case, ya fue casi todo dicho. Pero bueno, como hay que justificar que estamos acá, vamos a tratar de darle otra mirada. Cuando uno lee el objetivo 16 de Desarrollo Sustentable de Naciones Unidas, uno por un lado dice, qué bueno que tratemos de lograr esto, pero al mismo tiempo se pregunta, qué horror que tengamos que lograr esto y pensar que esto tenemos que lograr en el 2030. Nuestra Constitución, 1853, dice en su preámbulo que sus objetivos son afianzar la justicia, consolidar la paz interior y asegurar los beneficios de la libertad para todos nosotros. O sea, estamos repitiendo
algo que hace 160 y pico de años venimos planteándonos como objetivo, y esto nos está marcando que algún problema las sociedades tienen, que no han logrado llevar adelante este objetivo. Y de esa visión, yo voy a tratar de traer un poco, complementando, pero desde la órbita del derecho interno, los planteos que hemos escuchado acá. De tratar de mirar que esa frase tan poética que tenía el Mayo francés, ¿no? Prohibido prohibir, es tan poética como falsa. El derecho, ese derecho que manda, ese derecho que prohíbe, ese derecho que regula, que sanciona, es un derecho necesario. Y ya lo decía James Madison en el Federalista número 51, cuando decía que si los hombres fuesen ángeles no sería necesario ningún gobierno, todos nos querríamos y nos llevaríamos bárbaro. Si los ángeles gobernasen a los hombres no sería necesario ningún control. Pero sin embargo la sociedad civil exige controles, exige regulaciones, porque ni somos ángeles ni nos gobiernan los ángeles. Desde ese punto de vista adquiere trascendencia el famoso principio 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, cuando dice: una sociedad que no tiene garantizada la separación de poderes ni asegurados los derechos no tiene constitución, porque en definitiva la constitución es esa herramienta que como sociedad y con una perspectiva hoy en día mucho más globalizada, porque el ser humano es el centro, no ya solamente el nacional, a pesar de que nuestra Constitución era muy abierta en este punto, o es muy abierta en este punto, nos plantea que ese derecho que regula nuestra vida en sociedad, debe tener un árbitro, debe tener alguien que administre el conflicto. Y esa administración del conflicto se ve en un aspecto puntual y concreto en la administración de justicia. Y por eso la administración de justicia se la representa como una figura con los ojos vendados. Uno podría a lo mejor pensar que esa figura de los ojos vendados es horrible, porque en alguna medida parecería que está ciega a lo que pasa por delante de sus ojos. Sin embargo, la idea de esa justicia vendada es simplemente una justicia que se basa en el principio, se basa en la razón y no en la amistad o enemistad que pueda tener con una parte. Y esto me lleva a nuestra sociología que está fundada en algunos principios extraños. Nuestra obra cumbre, el Martín Fierro, tiene un párrafo en donde ese viejo consejero ladino, el viejo Vizcacha, recomienda hacerse amigo del juez, porque es siempre bueno tener palenque donde ir a rascarse, marcándonos como que esto de la independencia judicial es muy lindo, pero bueno, no tanto, porque cuando me toca a mí jugar el partido más vale que el juez sea mi amigo. En realidad el juez no es ni amigo ni enemigo, es juez. Y esto es importante, esta es la realidad de la independencia. De ese juez que tiene que servir tanto para adjudicar de quién es la gallina que uno alega que fue robada del gallinero, pero también tiene que ver con esta adjudicación de plantarse frente a la autoridad cuando los derechos de alguien son violados por la autoridad pública. De ese punto de vista, es importante contar con un conjunto de leyes y de normas que manden, que prohíban, que organicen, que defiendan la independencia del Poder Judicial como un elemento central en la convivencia democrática de cada uno de nosotros. Ya lo señalaba ayer el ministro Garabano cuando decía la problemática de la administración de justicia cotidiana, esa administración de justicia donde solo un caso de justicia penal se resuelve de cada 100 delitos denunciados. Esa justicia en donde una enorme cantidad de años tienen que pasar para que un simple contrato de desalojo o el cobro ejecutivo de un pagareo de un cheque o el cumplimiento de un contrato obtengan justicia. Pero mucho más grave es cuando un recurso que debería ser rápido, como un recurso de amparo, que se estima o que nació con la intención de ser un recurso que brindara asistencia inmediata ante una gravísima violación de derechos humanos, lleva 6, 7 y 8 años para ser resuelto. Esto nos marca un problema central
y por eso el Gobierno Nacional está encarando un proyecto de reforma estructural del sistema de justicia a través del programa Justicia 2020. Algo contó el doctor Garabano ayer, algo contó la doctora Sandra Elena ayer también, pero esto no es suficiente. Y este es el elemento que yo quería traer al planteo. No es suficiente un conjunto de leyes. No es suficiente tener las mejores leyes. No hay peor descripción de un sistema político, jurídico, que leer los catálogos de leyes. Las leyes pueden ser excepcionales, pero si las leyes no son observadas, respetadas y cumplidas, si no hay una conciencia ciudadana de la necesidad de respetar al juez, aunque pueda discrepar puntualmente con la sentencia que está dictando en ese momento, porque también puede equivocarse, o puede no tener razón, nos encontramos con un problema mucho más complejo. El problema no es un problema legal, no es un problema jurídico, es un problema social. El respeto a la independencia judicial, el no buscar por atrás, y esta es la corrupción a veces no vista, ¿no? El alegato de oreja, la conversación con el allegado al que tiene que fallar, el buscar los puntos en común para atraer la decisión, la chicana que alarga procesos para forzar un acuerdo a veces, porque más vale un mal arreglo que un buen juicio. Son todas pequeñas corrupciones, de las cuales los abogados también somos en parte responsables. Y esto es un elemento central a tener en cuenta en la dinámica del proceso. No son solo las leyes, no son solo ese conjunto de normas que mandan y que prohíben. Tenemos que cambiar la conciencia de la sociedad. Tenemos que lograr un sistema que acepte la decisión y que no empiece a encontrarle quién le habrá pagado a para dictar esa decisión, quién habrá ayudado o dónde está el te doy para que me des. ¿Qué hay atrás de esto? Y esto es lo grave, ¿no? Uno escucha permanentemente, especialmente en nuestro país, escucha hablar de los allegados a los jueces. Es un operador del Poder Judicial. Opera en la justicia. Y esto es preocupante porque tendemos a ver algo que es patológico, que es corrupción. Que es corrupción no económica, no es Soderbergh, pero tiene la misma consecuencia, o tal vez más grave que en el caso de Soderbergh, porque mina las conciencias. Porque nos mina las conciencias y porque nos termina planteando un escenario y que bueno, es más o menos, si todos hacen lo mismo. Y este es el gran problema que tenemos. Y esto contribuye, por supuesto, la falta de una justicia hace que la pequeña cuestión no tenga solución en los tribunales. Porque ¿para qué voy a ir a los tribunales si no me van a dar ni 5 de bolilla? O voy a lograr una sentencia de acá a 10 años en donde yo voy a estar muerto, capaz que mis nietos, pero no me sirve. La justicia tiene que ser rápida, tiene que ser eficiente, tiene que ser eficaz, tiene que ser moderna, pero más que nada tiene que ser aceptada. Porque si la justicia no es aceptada, no sirve para nada. Hace algún tiempo estuvo acá en Buenos Aires la jueza Sonia Sotomayor, de la Corte Suprema de Estados Unidos, y en una pequeña reunión que hubo en la Universidad de Buenos Aires, alguien le preguntó si ella se había sentido presionada. Y ella dijo, tal vez muy cándidamente, dice, yo soy jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos, ¿quién podría presionarme? Y esta frase generó bastantes debates posteriores, porque en realidad no es que no sufran presiones, todos los jueces sufren presiones. Todos los funcionarios sufren presiones, porque está en la naturaleza humana presionar. El problema es no sucumbir a la presión, no resolver en función de la presión. Y acá vuelvo al ejemplo de la justicia con los ojos vendados. La justicia no debe resolver en función de la presión, debe resolver en función de la justicia. De este punto de vista, la transparencia es central. La transparencia es ese valor que estaban hablando recién, ¿no? Que estábamos diciendo, es fundamental que la transparencia llegue a la justicia. ¿Por qué? Porque de lo contrario vamos a caer en esa tentación del hacete amigo del juez y de pensar que en definitiva, y bueno, no está tan mal. Por eso yo celebro que la idea de la independencia judicial, un juez que a mí particularmente no me preocupa que tenga un origen político.
En definitiva, creo que en un sistema como el nuestro, en donde el juez tiene el control de constitucionalidad de las leyes, tiene el control de poder decirle al poder del Estado elegido por el pueblo, usted está traspasando el límite, que tenga algún grado de legitimación no es algo que a mí me preocupe. Sí me preocupa un juez que falle en función de presiones políticas o en función de amistad o enemistad con el poder de turno. Son dos cosas completamente distintas. No es un problema de origen, sino es un problema de ejercicio. Entonces yo celebro que este tema sea un tema central. Celebro que la idea del problema de justicia sea un centro en el programa de Naciones Unidas, pero al mismo tiempo lamento que a más de 160 años de nuestra Constitución todavía en nuestro país sigamos planteándolos como un objetivo a lograr en el futuro. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Me tocó hoy ser como, además de tener el privilegio de poder presentar a los expositores, ser un poco el árbitro del tiempo. También estoy un poco sorprendido por el respeto que han tenido todos por el tiempo que se les ha asignado. Hay un momento ahora, un espacio de consultas o de preguntas que quieran hacer a quienes han brillantemente expuesto recién. No sé, vamos a abrir un espacio entonces de preguntas. Si alguno quiere realizar alguna pregunta, puede levantar su mano y se le va a acercar un micrófono para que lo pueda realizar. Sí. Sí, para el doctor Vítolo, ¿qué podemos hacer para mejorar la relación entre seguridad jurídica y corrupción? Si tuviera la respuesta a eso, no estaría sentado acá y estaría, a lo mejor me estarían por dar el premio Nobel, pero ¿qué se puede hacer? Yo creo que hay un tema de educación fundamental. A lo mejor esto no son objetivos de corto plazo. Es un tema de enseñar desde chiquitos la importancia del valor justicia, la importancia de la justicia independiente, enseñar los valores del sistema democrático desde la más tierna infancia. Nosotros estamos contaminados de alguna manera con todo esto y podemos tratar de cambiarlo, pero no son objetivos. Por eso los 13 años que faltan para el 2030 son muy, muy positivos para tratar de cambiar esta idea. El segundo lugar, claramente asumir que la justicia debe tener los ojos vendados al poder, de que no puede estar funcionando en función, y valga la redundancia, en función del momento político de turno. Entonces siempre llega tarde, porque cuando está el poder en lo alto no se le atreve, cuando el poder cae, y esto es una constante permanente en la historia argentina, y tal vez porque, en definitiva, de alguna manera, al ser parte del sistema contaminado, tampoco se animan, porque, como dicen algunos, todos tienen una carpeta y pueden sufrir un carpetazo. Es un problema estructural. La corrupción no es solo del Poder Ejecutivo, no es solo del Poder Legislativo, no es solo de los empresarios, es también un elemento integrante del Poder Judicial. Porque es un problema de la sociedad argentina en su conjunto y el Poder Judicial no está exento de esto. Creo que la educación va a llevar mucho tiempo, pero es un elemento central para esto. Muchas gracias. No sé si a mí me parece que son los ejemplos cotidianos los que nos esclarecen más. Y tiene que ver, en este caso, con la necesidad de que nosotros como ciudadanos nos comprometamos y hagamos cosas, aunque parezcan mínimas, que signifiquen exigir transparencia, exigir participación, exigir control de corrupción.
Yo juego habitualmente al tenis varias veces por semana, es mi cable a tierra. Voy a un club donde después que terminamos de jugar, son en general 3, 4 partidos, así que somos entre 12 y 16 personas, tomamos un café. Los temas son siempre más o menos los mismos: farándula, política, grieta, corrupción. Corrupción es un tema que se reitera. Después de charlar un rato sobre esas cuestiones, pedimos la cuenta. ¿Nos traes, por favor, la cuenta? En general es un joven de algún país de Latinoamérica que viene acá, estudia, lo tienen en negro, con todo lo que eso significa. El joven trae la cuenta, es un ticket, no es una factura. Yo digo, ¿me puedes traer la factura, por favor? En una oportunidad, ¿sabe lo que este joven me dijo? Perdón, ¿de qué la quiere? ¿De grasa o de manteca? No, la factura. Y entonces, mis compañeros, gente como uno, dicen, pero Marta, déjate de jorobar, dale, paga así, ¿no? Y entonces yo les digo siempre, bueno, entonces no hablemos de corrupción. Si no cambiamos nosotros, nada va a cambiar. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor Vítolo, usted fue el último y el último tiene la última palabra, ¿no? Dijo que ya estaban agotados casi todo lo que se tenía que decir, pero dijo cosas extraordinarias porque hizo la analogía, la comparación, dijo cosas que contaba cosas que estaban ocurriendo que era para mal de todos los ciudadanos, ¿no? Y bueno, yo le digo en eso respecto a la jueza, que hablaba de la jueza de Estados Unidos, que tenía la soberbia de decir quién podía tener alguna bronca contra mí o puede presionarme. Bueno, a mí me ocurrió justamente con una jueza allá de la provincia de Córdoba, donde yo vivo, en Tras la Sierra, que porque le fui a mencionar algo que estaba en total desacuerdo por lo que actuaba la justicia, y no tuvo mejor elemento que decirme, a usted lo voy a meter preso. Esa jueza terminó haciéndome un juicio y se lo gané yo defendiéndome solo. Bueno, yo digo, no se puede castigar, hacer algo para que realmente se castigue esa actitud de los funcionarios, más los jueces, cuando es jueza, como en este caso la única jueza de ese tribunal era, que se pueda castigar y que el pueblo sepa que lo castiguen realmente, por más autoridades que sean, y que el pueblo deje de tener miedo, porque todos tenemos o tienen miedo, digamos, cuando tiene que decir algo, porque dice, no le voy a decir nada menos que a esta porque es jueza, a este porque es intendente o porque es gobernador. Ahora, se tendría que hacer algo, ¿no?, para que esto se le dé mayor difusión y que haya un castigo para estas actitudes. ¿Qué le parece a usted? Las herramientas existen. Como decíamos hace un rato, no es un problema de normas. Las normas para sancionar la corrupción existen, las normas para sancionar los abusos de poder existen. Es un problema de decisión política. Es un problema de que la sociedad exija ese tipo de conductas de sus funcionarios y busque las consiguientes sanciones y las herramientas para lograr que esto no ocurra. Pero no es un problema normativo. La norma existe y acá retomo un poco lo que señalaba Fabián hace un rato, que es central. Los mecanismos de supervisión de los sistemas internacionales de derechos humanos contribuyen notoriamente a esto, porque muchas veces marcan desde afuera lo que de adentro no vemos y generan la necesidad de generar políticas públicas que tengan en cuenta este tipo de problemas. Es un tema que es conjunto, pero hay que tener un cambio de cabeza, si no, no logramos nada. Solo quería recuperar algo que en los dos comentarios para mí es importante. Lo que estamos viendo en el proceso de detrimento de la democracia en todas las encuestas y la falta de credibilidad que los electores sienten hacia organismos electorales y funcionarios electos está conectado indubitablemente con las redes sociales. Estamos viviendo un cambio de época en materia de comunicación política y lo que vimos en otras épocas
que era tolerable para ciertas sociedades un grado de impunidad, una serie de malos ejemplos de los gobernantes, esto en la actualidad no se perdona tan fácilmente. Yo veo una gran avenida de oportunidad en el carácter instantáneo de las redes sociales, porque creo que con sus excesos, se cometen muchos excesos en las redes sociales, pero hay una realidad. Ante el hartazgo que los ciudadanos tienen por la impunidad, las redes se han transformado en un mecanismo de denuncia mucho más efectivo y mucho más amplio que el que existió en otras épocas. Y lo estamos viendo en todos los procesos democráticos. En las elecciones, en términos generales, la diferencia entre el primero y el segundo lugar en el continente en los últimos 2 años, por lo menos, se ha reducido a porcentajes que van entre el 2 y el 4%. Es decir, ya no vemos, salvo casos muy excepcionales, ya no vemos que la diferencia entre un primero y un segundo lugar sea amplia. ¿Por qué? Porque la gente, a través de las redes sociales, tiene una mayor posibilidad de poner en el microscopio social, si se vale la expresión, a los candidatos, a los partidos y a los funcionarios de gobierno. Por eso, una buena manera de combatir esto en lo que hemos coincidido en la mesa, que es la corrupción como un modelo a veces hasta atávico, sistémico, pasa porque los hombres y las mujeres públicas tengan una actitud mucho más cercana a la moral pública y que, como se dice en el Evangelio, y no me quiero poner como un preacher, pero sí creo que vale la pena decirlo, es muy importante predicar con el ejemplo. Si los políticos y los jueces y los miembros de los partidos políticos no predican con el ejemplo, ahí están una serie importante de nuevas generaciones que tienen acceso a la tecnología, que están dispuestas todos los días a hacer la denuncia pública, y creo que eso es algo que no habíamos vivido en los años anteriores. Yo pienso, y el tiempo quizá lo va a demostrar en los próximos años, que la aparición de Twitter, de Facebook y de Internet es un cambio tectónico en las relaciones políticas de la humanidad, y no lo hemos dimensionado suficientemente, y me incluyo porque yo fui consejero electoral en mi país y durante mucho tiempo tenía temor de las redes sociales como funcionario público. Ahora, en este cargo internacional, he podido entender y disfrutar lo que significa la contribución que pueden hacer los ciudadanos a través de las redes, y creo que en la medida que los poderes públicos comprendan esta realidad y utilicen a las redes no como un mecanismo de desprestigio para nadie, sino como un mecanismo de denuncia efectiva, creo que algo que dijo Fabián podrá lograrse, y en eso estamos muchos. Lograr que el derecho a la transparencia sea un derecho humano, que sea el arma fundamental para combatir la corrupción. Cuando un servidor público, un funcionario público se ve expuesto ante este tipo de conductas en las redes, obviamente el ejemplo es mucho más fuerte y mucho más duro que procesos judiciales que duran, hablo de mi país para no hablar de Argentina, en mi país duran demasiados años, y por eso el nivel de impunidad es un nivel elevado. Entonces, yo soy optimista y creo que para aquellos que no están metidos en las redes sociales es un buen momento de echar un salto a esa piscina, y para quienes ya están, evidentemente es un instrumento que empodera a los ciudadanos, y de lo que se trata al final es de empoderar a los ciudadanos, que son los que pueden combatir, sobre todo para las nuevas generaciones que están ya, digamos, adecuándose a estos modelos, poder participar de mejor manera. Muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Yo solo quiero hacer una breve pregunta. Estaba pensando un poco a partir de todas las exposiciones de quienes integran esta mesa, y me quedé pensando un poco en lo que mencionaba Fabián sobre el derecho humano a la transparencia. Y sobre esto yo pensaba, de algún modo, de qué modo esto puede hacerse valer, es decir, de qué modo uno puede plantear en términos de justicia, puede plantear en el Poder Judicial el derecho que uno tiene a que esto sea así. Pensaba en el Poder Judicial argentino también,
Pienso que el Poder Judicial argentino tiene una gran cantidad de jueces honestos, pero también es un Poder Judicial al cual le hace falta una enorme proceso de reforma, y creo que es un poco lo que está encarando actualmente el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Y esto en términos de derechos humanos lo planteo porque en un estudio en el cual estuvimos trabajando hace algunos meses, determinamos que el Poder Judicial es el mayor provocador de violaciones a los derechos humanos. En los tribunales internacionales de derechos humanos, en el caso de Argentina, hicimos un estudio en los últimos 10 años, el Poder Judicial había sido el agente provocador principal de violaciones a los derechos humanos. El 57% de las denuncias que recibió el Estado argentino involucran directamente al Poder Judicial. Y entonces, con este contexto, quería preguntarle entonces al doctor Salvioli de qué modo entiende si este derecho a la transparencia es un derecho autónomo o de qué modo uno puede plantear en términos de justiciabilidad en el orden nacional o en el orden internacional. Yo me animo a hacerle esta pregunta al doctor Salvioli porque sé que él conoce toda la jurisprudencia internacional, a ver si hay algún precedente en algún organismo de tratados de Naciones Unidas o en el sistema interamericano en donde ya se ha planteado la justiciabilidad del derecho humano a la transparencia. Bueno, esto es un poco la pregunta. Gracias. Muchas gracias. Hemos asistido a un extraordinario ejercicio de inteligencia de parte del moderador para preguntarle a quien no habló en la parte de las respuestas ofrecidas. Así que le agradezco mucho a Ciro por la pregunta. Se trata de litigio estratégico, fundamentalmente. Todos sabemos de que si uno fuese hoy a un tribunal local o a un tribunal internacional a decir quiero que se condene al Estado por violación del derecho humano a la transparencia, vamos a obtener una sentencia negativa. Entonces, naturalmente, no tiene mayor sentido. Ahora bien, esto no quiere decir de que hechos de corrupción no se puedan litigar internacionalmente. Un ejemplo claro, el caso Jorge Odir Miranda contra El Salvador. El Salvador en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Medicamentos retrovirales para el HIV que fueron contratados en El Salvador, pero que se pagaron a un precio mayor del que el mercado tenía para esos medicamentos. Quien litigó ese caso no dijo aquí hay violación a la transparencia en las políticas públicas. Dijo hay violación al desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales, hay violación al derecho de mi representado que no le han dado los medicamentos retrovirales a no ser sometido a un trato inhumano y degradante, y puede haber una afectación incluso al derecho a la vida. Y la Comisión, el caso no llegó a la Corte, la Comisión Interamericana lo llevó en esa línea. Es decir, no hace falta reivindicar el derecho humano a la transparencia, digamos. Yo creo que esto sí debe ser identificado como derecho humano por una razón, no por una cuestión doctrinaria, porque eso atraviesa la política pública. Y una cosa es que se desarrolle la política pública como algo que manejo a discreción o como que estoy cumpliendo con un deber que responde a un derecho de ciudadanos y ciudadanas. Ese es para mí el valor de identificar la transparencia en las políticas públicas como derechos humanos. Ahora, el litigio estratégico no debe ir reclamando el derecho humano a la transparencia, sino identificando derechos ya consagrados, como pasó con el derecho a la verdad en relación al derecho a la justicia. Se hizo así en los foros internacionales, y a nosotros en el Comité de Derechos Humanos nos llegaba hechos de corrupción en Kirguistán, por ejemplo, en el servicio penitenciario, y cómo esto afectaba el derecho al trato humano que deben recibir las personas privadas de libertad en ese país. O el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, distribución inadecuada a través de prebendas y manejos espurios de pensiones, y cómo esto, por supuesto, perjudicaba al sector de la población que no tenía cercanía con el poder político y que necesitaba efectivamente las pensiones. Digo, es cuestión de enfoque, fundamentalmente. Y gracias por la pregunta. Muchas gracias. ¿Sí?
derecho a la transparencia como derecho humano, acceso a la información como derecho humano. ¿A partir de qué momento empezamos a transmitir este concepto? Bueno, desde tempranísima edad debe ser. Yo quiero comentarles que aquí en Argentina, en un trabajo que nosotros hicimos para Naciones Unidas, en muchos municipios, el desconocimiento del acceso a la información como derecho vinculado a la democracia es prácticamente absoluto. Solo 1% de los encuestados, que eran muchos en cada municipio, asociaba el acceso a la información con los valores democráticos. Y una buena práctica para generar desde temprana edad conciencia sobre esto, la podemos ver en Medellín. En Medellín, Colombia, este año un programa que se llama de Contralorías Escolares acaba de ser premiado con el premio anual que entrega Naciones Unidas al servicio público. ¿En qué consiste la Contraloría Escolar? Bueno, niños de los últimos años del secundario son elegidos por un sistema de votación muy transparente por sus compañeros para ser contralores escolares y a su vez tienen un grupo de apoyo. ¿Qué hacen estos jóvenes, casi niños, a partir de ahí? ¿Pueden ellos solos, sin conocimiento, controlar cuánto se gasta en artículos de limpieza, cuánto se gasta en comida, cuánto se le paga a los profesores, qué otros gastos hay en útiles, etcétera? Solos no. Reciben capacitación de la Contraloría General de Medellín. Los invito a que ingresen en la página Contralorías Escolares, Medellín, Colombia, y allí van a ver cosas fantásticas, incluso reportajes que se le hacen a estos jóvenes y que ellos explican cómo están preparándose para ser mejores ciudadanos y dan ejemplos concretos del control que hicieron en un arreglo en una escuela, cómo pidieron que se solicitaran varios presupuestos, cómo eligieron, pero siempre, por supuesto, capacitados por quienes tienen los conocimientos técnicos para estos. Se realizan representaciones teatrales en relación a estos temas. Hay un personaje ya famoso entre los jóvenes de Medellín que se llama Lupita, por la lupa, Lupita Contralora, ¿no? Y hay, bueno, cómics al respecto. Y esto ha recibido el premio de Naciones Unidas al servicio público este año justamente, y es bueno que se conozca y se pueda replicar en otros países. Ojalá nosotros, ahora que tenemos una nueva ley de acceso a la información, podamos hacerlo en nuestras escuelas. Que les digo, en Medellín comenzaron las escuelas públicas, en este momento se han integrado al programa todas las escuelas privadas también. En cuanto a la transparencia en lo vinculado con el Poder Judicial, yo creo que hay mucho todavía por hacer. Algunos elementos centrales, la publicidad absoluta de la totalidad de las sentencias que se van dictando. Hoy en día tenemos claramente las sentencias de la Corte, las conocemos todos, las sentencias de Cámara algunas y las sentencias de jueces de primera instancia casi ninguna. O sea, este es un elemento central, porque los jueces deben sentir que son responsables de lo que están firmando y no solamente responsables ante la Cámara, que eventualmente puede revocar su decisión, sino también ante el pueblo en general, que debe saber cómo razona el juez y cómo llega a su conclusión y cómo la funda la decisión. O sea, tiene que ver con ese elemento de la República que tantas veces nos olvidamos, ¿no? La responsabilidad del funcionario público por sus actos. Se la exigimos mucho a los integrantes del Poder Ejecutivo, más o menos a los legisladores y muy poco a los jueces, lamentablemente, salvo en casos puntuales de corrupción, pero en el día a día esto no lo vemos. Yo siempre recuerdo un cuento de hace muchísimos años donde me decían que había un juez que decía que había invitado a un grupo de amigos a su casa y la mujer, que era bastante imprudente, decía: este dormitorio lo construimos con la quiebra de fulano. Total, no pasa nada. Y este es un elemento importante, o sea, el accountability de los jueces es un elemento central. Y esto también se traduce en la legibilidad de las decisiones.
las sentencias tienen que ser claras, tienen que ser autosuficientes, tienen que basarse en elementos que puedan estar al alcance del que lea la sentencia, debe encontrar en ella todos los elementos que le permitieron al juez llegar a ella, porque lo contrario no sirve para nada saber si es buena o mala la sentencia. Son elementos centrales que creo que contribuyen a esta transparencia en el Poder Judicial y a evitar los fenómenos de corrupción. Gracias. Bueno, damos entonces por finalizado este panel. Muchísimas gracias a quien han desarrollado sus exposiciones. Muchas gracias al público también en general.